ARMY necesito que se sienten un momento porque lo que dijo Jungkook sobre la honestidad no fue tan simple como muchos quieren hacerlo ver. Y cuanto más analizamos sus palabras, más inevitable se vuelve una pregunta: ¿por qué cada vez que él habla en términos ambiguos, el Jikook termina siendo el centro de todo? No mencionó nombres, no dio detalles, no confirmó absolutamente nada. Y aún así, en cuestión de horas, el fandom entero estaba conectando puntos, pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jikook. Todo empezó con algo que, en teoría, parecía una reflexión general. Jungkook habló sobre la honestidad, sobre lo difícil que es decir exactamente lo que uno piensa cuando sabes que tus palabras pueden tener consecuencias. Dijo que no siempre puede ser completamente honesto, que hay límites, que hay cosas que no puede decir porque podrían generar problemas más grandes. Y en ningún momento mencionó a nadie, no dijo relación, no dijo Jimin, no habló de algo específico, fue ambiguo, y precisamente por eso fue tan poderoso. Porque cuando alguien que lleva años siendo extremadamente cuidadoso con lo que comparte, decide hablar de honestidad y de no poder decir todo lo que siente, el fandom no lo toma como una frase al azar. En cuestión de minutos, los clips ya estaban circulando, las traducciones, los análisis, los hilos explicando cada palabra. Y como siempre, el debate explotó. Algunos lo interpretaron como una reflexión sobre la fama, otros sobre la presión de la industria. Pero hubo un sector que inmediatamente conectó esas palabras con algo más personal, con algo que no se puede decir abiertamente. Y es ahí donde el Jikook volvió a aparecer en la conversación. No porque él lo mencionara, sino porque, dentro del fandom, ya existe una narrativa tan sólida, tan repetida durante años, que cualquier comentario sobre no poder ser completamente honesto activa automáticamente esa conexión, y aquí es donde tenemos que ser honestas entre nosotras. El Jikook no es una teoría que nació ayer por un comentario ambiguo. No es algo que apareció de la nada porque Jungkook dijo la palabra honestidad. Es una narrativa que lleva más de 10 años construyéndose frente a nuestros ojos. Desde el debut, la dinámica entre Jimin y Jungkook ha sido constante. No hablamos de un momento aislado. Hablamos de años de miradas que duran un segundo más de lo normal, de risas compartidas en medio del caos, de esa comodidad física que no se fuerza, que simplemente fluye, de esa manera en la que siempre parecen encontrarse, incluso en habitaciones llenas de gente, y cuando algo se repite durante tanto tiempo, deja de parecer casualidad. El fandom ha visto crecer esa conexión. La ha editado, la ha analizado, la ha debatido, pero sobre todo la ha observado durante una década. Por eso, cuando Jungkook dice que no puede ser completamente honesto, muchas no lo escuchan en el vacío. Lo escuchan con todo ese historial detrás. No es que alguien esté buscando forzar una historia nueva, es que ya existe una historia previa en la memoria colectiva del fandom. Una historia hecha de pequeños momentos que, acumulados, pesan. Porque si fuera solo una mirada, podríamos decir que es coincidencia. Si fuera solo una broma, podríamos decir que es fanservice. Pero cuando son años de patrones similares, de cercanía constante, de esa energía que cambia cuando están juntos, el cerebro automáticamente conecta los puntos, y ahí está la clave. La narrativa previa del Jikook es tan fuerte que no necesita que Jungkook mencione a Jimin directamente. Basta con una frase abierta, con una reflexión ambigua, para que el contexto haga el resto. No porque el fandom esté inventando algo nuevo, sino porque la historia ya estaba escrita en pequeños capítulos desde hace mucho tiempo. En cuestión de horas, había interpretaciones por todas partes. Algunas personas pensaban que Jungkook simplemente estaba hablando del peso de la fama. Otras creían que se refería a la presión constante de tener que cuidar cada palabra, cada gesto, cada decisión, pero también hubo otro tipo de teorías, más personales, más intensas. Algunos fans empezaron a preguntarse si esas palabras podían tener que ver con algo que no puede decir abiertamente, con sentimientos, con relaciones, con una parte de su vida que está completamente fuera del control del público. Y aquí es donde la conversación se volvió especialmente interesante, porque aunque surgieron múltiples hipótesis, muchas de ellas terminaban girando alrededor del mismo punto, la posibilidad de que Jungkook estuviera hablando de algo emocionalmente cercano. Lo curioso no fue que existieran estas teorías. Eso siempre pasa. Lo verdaderamente llamativo fue la rapidez con la que, una vez más, Jimin apareció en la ecuación, sin que Jungkook lo mencionara, sin que hubiera una referencia directa, sin ningún tipo de confirmación, simplemente apareció, y esto dice mucho más sobre el fandom que sobre Jungkook, porque cuando un nombre search de forma automática en miles de conversaciones,
no es solo por una frase. Es por la historia previa, por los años de interacciones que la gente tiene en la memoria, por la manera en que ciertas dinámicas han quedado grabadas en la percepción colectiva además. Lo que alimentó aún más la discusión fue el contraste entre reacciones. Mientras algunas personas intentaban analizar sus palabras desde un lugar más neutral, otras comenzaron a desacreditar inmediatamente cualquier conexión emocional, diciendo que todo era imaginación o exageración. Y ese choque de interpretaciones no hizo más que intensificar el debate. De hecho, cuanto más intentaban negar cualquier posible vínculo, más atención se generaba, porque cuando algo provoca una reacción tan fuerte, tan inmediata y tan organizada, muchas fans empiezan a preguntarse por qué. ¿Por qué tanta urgencia por desacreditar? ¿Por qué tanta necesidad de controlar la narrativa? Ahora, vamos a poner esto en perspectiva, porque aquí es donde muchas no terminan de entender por qué el fandom reacciona así. Si Jungkook hubiera hablado de una relación heterosexual dentro de la industria del K-pop, probablemente el impacto sería mucho menor. Sí, al principio habría sorpresa, comentarios y titulares, tal vez un poco de controversia. Pero con el tiempo, todo se normalizaría. El ciclo casi siempre es el mismo: shock, discusión y aceptación. Las marcas se adaptan, los fans se acostumbran y la vida sigue. Pero la situación cambia radicalmente si hablamos de una relación entre dos integrantes del mismo grupo, especialmente dentro de la industria coreana, donde la imagen pública se cuida con una precisión casi obsesiva. El escrutinio no es solo del fandom internacional, sino también del público local, de patrocinadores, contratos, campañas y de la percepción que se ha construido durante años. Y aunque esto no significa que necesariamente habría un escándalo financiero, sí implica un riesgo mucho mayor. Cada gesto, cada palabra, cada interacción es analizada con lupa. Todo se magnifica. Y para Jungkook y Jimin, incluso una acción aparentemente inocente podría convertirse en tema de debate mundial. Es aquí donde muchas Jikookers comienzan a entender algo clave: la ambigüedad no es casual. La discreción no es solo estrategia. Es una necesidad, una manera de protegerse de un impacto que para cualquier relación convencional sería mínimo, pero que en su caso podría ser mucho más complejo, y esto explica por qué cualquier comentario que haga Jungkook, por general que parezca, es interpretado de inmediato por el fandom. Porque el contexto, la historia, la industria y la presión hacen que cualquier señal mínima cobre un significado enorme, pero como siempre pasa, no todo es emoción y análisis entre nosotras. Porque cada vez que algo relacionado con el Jikook Search, aparece un grupo que intenta arruinar la narrativa. Sí, hablo de los sectores del fandom que buscan desacreditar cualquier cercanía entre Jimin y Jungkook. De inmediato surgen frases como: es solo fanservice, es un guión de la empresa, todo está planeado para likes y views. Todo se interpreta como actuación, como obligación, como algo forzado. Y mientras más intenso es el fandom, más rápido intentan desmontar lo que para nosotras es evidente: la naturalidad de su vínculo. Lo curioso es que, no importa qué hagan, si se abrazan, dicen que es marketing. Si se miran a los ojos, es actuación. Si guardan distancia, es conflicto. Nunca hay un punto medio. Nada parece suficiente para convencer a quienes quieren negar la dinámica que hemos visto crecer durante años. Y ahí es donde la indignación se vuelve colectiva. Porque nos damos cuenta de un patrón: no están tratando de debatir teorías, están intentando borrar lo que hemos observado durante más de una década. Cada interacción que nos muestra la conexión entre Jungkook y Jimin es cuestionada, minimizada, explicada como algo externo a su voluntad. Y nosotras sabemos la verdad: hay gestos que no se pueden fingir, miradas que no se pueden copiar, risas que no se pueden inventar. Todo esto alimenta nuestro fandom, nuestra pasión, y también la certeza de que la cercanía que vemos no es casual. Y aquí es donde se vuelve realmente evidente un patrón que nos hace levantar las cejas cada vez que ocurre. Jimin siempre termina siendo señalado. No importa lo que pase, si hay interacción cercana, dicen que lo fuerza. Si hay distancia, dicen que hay conflicto. Si Jungkook habla de algo ambiguo, mágicamente aparece la narrativa de que Jimin es el problema, el que manipula, el que debe justificarse. Y esto no es coincidencia, es un ciclo que se repite una y otra vez. Cada pequeña señal de cercanía se interpreta bajo la lupa del fandom anti, y siempre, de alguna manera, Jimin queda en el centro de la tormenta. Lo que nosotras sabemos, y lo que las Jikookers sentimos, es que esto no tiene sentido. Porque no se trata de un solo momento aislado. Se trata de años de gestos genuinos, de complicidad, de miradas que se sostienen más tiempo de lo normal. De esa vibra que solo dos personas que se conocen profundamente pueden generar, y mientras algunos intentan desmontar esa conexión, nosotras entendemos algo crucial. Señalar a Jimin como el problema no borra la evidencia que está frente a nosotras. No borra las interacciones, las coincidencias, la química que hemos visto crecer desde el debut.
cada vez que aparece esta narrativa. Solo reafirma lo que sabemos, la relación entre ellos es constante, visible y significativa. No importa cuánto lo nieguen, ni cuántos argumentos inventen. Y aquí llegamos a un punto crucial, la honestidad. Porque cuando hablamos de Jungkook y Jimin, no se trata solo de lo que dicen o no dicen. Se trata del nivel de escrutinio al que están sometidos. Cada gesto, cada palabra, cada mirada es analizada, debatida y muchas veces atacada. Y eso complica todo. Imaginemos por un momento estar en su lugar. Querer expresar algo genuino, pero saber que cualquier señal será tomada, interpretada y convertida en un tema mundial. Que incluso un comentario casual pueda desatar debates, teorías y acusaciones hacia ti o hacia la otra persona. De eso, no solo dificulta la honestidad, sino que convierte cada interacción en un riesgo. Cada intento de mostrarse tal como son se vuelve un acto calculado. Y ahí es donde muchos fans comienzan a entender algo importante. No se trata de que no quieran ser sinceros. Se trata de que la presión externa hace que sea casi imposible hacerlo sin consecuencias. Y mientras algunos sectores del fandom intentan desacreditar cualquier indicio de cercanía, ellos tienen que navegar ese mar de opiniones, expectativas y teorías. Cada gesto que damos por sentado, cada sonrisa, cada mirada cómplice puede ser interpretada de 1000 formas. Es por eso que, incluso en la ambigüedad, sus palabras y acciones tienen un peso enorme. Porque detrás de cada señal hay años de historia, de cercanía, de confianza construida. Y entender esto nos ayuda a ver que su silencio, su cautela, no es vacío ni indiferencia, sino protección.